Luz y sal, hermanos. Mi nombre es Mónica Maribel de Jesús Valderas. Pertenezco a la parroquia Inmaculada Concepción de María, región 7. El día de hoy voy a exponer la lección 41, Derecho de Propiedad. Gracias. Antecedentes. La primera manifestación del derecho de propiedad lo encontramos desde el primer capítulo del Génesis, donde Dios cede su derecho absoluto de dominio al hombre, para que éste convierta en pertenencia suya la creación con derecho de disfrutarlo. Dios dijo: vean que he dado a ustedes toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla les servirá de alimento. Esto es en Génesis 1:29. Este derecho de propiedad en favor de una sola pareja hubo que subdividirse a medida que la descendencia de Adán y Eva se multiplicó, a fin de que todo ser humano pudiera poseer al menos lo necesario para su subsistencia. En esta lección estudiaremos el séptimo mandamiento del Decálogo: no robarás. Tan solo con este mandato divino bastaría para reconocer el derecho de propiedad y sus alcances, pero revisaremos a fondo lo que este mandamiento nos enseña. La propiedad privada es el derecho que tiene toda persona física a usar de un bien como cosa suya y en exclusiva disponibilidad. Este derecho se basa en la ley natural, que confiere al hombre el acceso a todos los medios que le son necesarios para realizar plenamente su propio destino según el plan de la creación. Un ejemplo sencillo es que toda persona tiene el derecho a adquirir una casa. Va a ser propiedad exclusiva para cubrir las necesidades de habitación de su familia, y obviamente requiere esfuerzo, trabajo y cuidado. Limitaciones al derecho de la propiedad. El derecho de propiedad no es de orden individual, sino colectivo, lo que significa que la sociedad, a través de una autoridad, fija normas que regulan este derecho y la forma de asignación y disfrute de la propiedad. Todo derecho de propiedad debe de contar con un título que lo acredite, y la exclusividad en el disfrute de un bien cesa cuando la necesidad del prójimo lo amerita. Estas limitaciones las podemos entender con el ejemplo de una casa. Soy propietario de la casa, sin embargo, al pertenecer a una colonia, también debo de respetar el terreno y ubicación de las casas de los vecinos. Tengo mi título que lo acredita con las escrituras de mi casa, de las medidas que abarcan el terreno de mi casa. Sin embargo, no soy dueño de la colonia. La exclusividad en el disfrute cesa cuando, por ejemplo, en el lugar de mi colonia, de mi casa, va a construirse un puente, y obviamente tengo que ceder la propiedad de mi casa para que se pueda construir un puente que beneficie a la comunidad. Hipoteca social del Papa Juan Pablo II. El Papa nos da a entender que por el hecho mismo de ser propietarios de algo, ya estamos obligados para con la sociedad a retribuir a la misma sociedad, mientras seamos propietarios, en alguna forma de compensación, sea en dinero, en servicio, en coparticipación del disfrute de la cosa misma. Este principio cristiano y evangélico termina dando frutos en la distribución más justa y equitativa de los bienes, no solo en un país, sino en forma general, internacionalmente, evitando que los países más fuertes usen su poder para abusar de los más débiles. Principio de justicia. Este mandamiento tiene como principio elemental la virtud de la justicia,
dar a cada quien lo que es suyo, que abarca el derecho a la vida, el derecho a la fama, el derecho a la dignidad y el derecho a la propiedad privada. Esta lección tiene como cimiento la comprensión del derecho a la propiedad, más las obligaciones que de tal derecho implica, siguiendo el principio moral de que a todo derecho corresponde una obligación. Cuando hayamos entendido bien esto, podemos entender las transgresiones al mismo derecho de propiedad y por tanto al sentido del séptimo mandamiento: no robarás. 3 formas de transgresión. Se falta este mandamiento por 3 maneras fundamentales que en términos generales se resumen en lo siguiente. En robo, que consiste en tomar la cosa de otro sin contar con su consentimiento. 2. La injusta detención, que consiste en retener la cosa contra la voluntad de su dueño y sin razón justificante para hacerlo. 3. El daño injusto de bienes consiste en perjudicar al prójimo en su propiedad, sea voluntaria o involuntariamente, sin llevar a cabo la reparación correspondiente. Las formas de robo. Las formas de robo pueden realizarse con conocimiento o desconocimiento del propietario, con aceptación forzada o por engaño, abusando de su ignorancia. El hurto es el despojo hecho a escondidas del dueño. Rapiña es el despojo ante el propietario y con violencia. Aceptación forzada es el robo hecho mediante amenaza, velada o no, de causarle males mayores. Fraude es el robo hecho por engaño, aprovechando descuido o su ignorancia en la calidad, cantidad y estado de las mercancías y en las cláusulas ventajosas o de sentido confusa de los contratos. Usura es exigir una cantidad en préstamo e interés excesivo, aprovechando la necesidad o entusiasmo o ignorancia. Se falta por injusta detención, llamada estafa, por pago rehusado de deudas vencidas o simplemente por hacer alargarse el plazo estipulado, por no devolver el depósito confiado bajo custodia, por retener parte o en totalmente la herencia o legado cuando es el albaceo al administrador, por sustraer mediante engaño en las cuentas gastos ficticios, falsos rendimientos, créditos perdidos en las sociedades, por guardar una cosa encontrada sin averiguar de quién es su dueño, para hacer la devolución o no devolver a quien pertenece aún sabiéndolo. Uno de estos ejemplos puede ser cuando nos prestan dinero y no hacemos el esfuerzo por devolverlo. Damos largas y mil justificaciones para no regresar lo que nos prestan. También cuando nos entregan dinero en custodia, ya sea para una tanda o para un ahorro y nunca lo devolvemos. Cuando engañamos y trabajamos en una empresa, cuando engañamos a nuestros socios diciendo que tenemos pérdidas, a lo mejor por gastos no justificados y que no fueron operaciones reales. Cuando encontramos un celular, en lugar de mantenerlo prendido para que nos llame el dueño y ponernos de acuerdo para devolverlo, lo apagamos para quedarnos con él. La transgresión al derecho de la propiedad puede causar daño injusto por destrucción, deterioro o devaluación del bien ajeno voluntaria o involuntariamente cometido con detrimento de su hacienda. Aquí tenemos un ejemplo de que nosotros por envidia pasamos junto al carro del vecino y lo rayamos con una llave. Obviamente pues dañamos la pintura del auto y eso va
causarle gastos para la reparación del mismo, por actos difamatorios que perjudiquen económicamente a alguien en sus ingresos, sea por pérdida de empleo o de crédito bancario. Aquí puede ser el ejemplo que cuando nos piden referencias personales para que una persona obtenga un empleo o que demos informes de si es buen pagador o no, en lugar de ser honestos y decir la verdad a esta gente, pues decimos mentiras o le aumentamos a sus referencias y por tal ni le dan el empleo ni le dan el crédito y afectamos la economía de estas personas. Por descuido del cometido profesional, cuando los asuntos encomendados son atendidos con desidia o desinterés, causando perjuicio económico al cliente. Yo consideré el ejemplo de un médico, puede ser un dentista. Muchas de las veces nos acercamos a estos profesionales por recomendaciones de alguien más. Vamos a que nos hagan revisión, nos dicen, te está mal tu muela, hay que hacerle endodoncia. Pues nos hacen la endodoncia, es un servicio caro y molesto. Y a la semana, pues ¿qué crees? Que no sirvió tu endodoncia, que hay que quitarle la muela. Pues ya nos causó daño porque gastamos en la endodoncia que no es cara y al final vamos a perder una pieza dental que pues si de haberla perdido desde un principio no afectaría nuestra economía. Causas atenuantes del robo. La extrema necesidad de quien roba frente a la misma o ninguna necesidad del robado. En tal caso, el que roba queda obligado a devolver lo robado en cuanto su situación se lo permita. Es decir, cuando tenemos una situación extrema de donde no tenemos dinero para conseguir comida a nuestros hijos o a nuestra familia, solo y en ese caso podemos entenderlo, no justificarlo, entenderlo. Y una vez que nos recuperemos, debemos y tenemos la obligación de recuperar en lo que nosotros hayamos dañado a un tercero. La compensación oculta cuando existe perjuicio económico y la única forma de reparación del daño sea de manera oculta. Sí, es verdad que a través de una necesidad extrema tuvimos la necesidad de robar, justificado por el que no teníamos para comer nuestra familia, podemos hacer la devolución de forma anónima, en verdad porque nos da vergüenza que hayamos llegado a ese extremo, pero sí tenemos la obligación de devolverlo a quien le hayamos quitado parte de su patrimonio para solventar una necesidad básica de mi familia. Exigencia de la devolución. Este mandamiento implica que para el perdón de la falta o el pecado, la devolución o pago de lo robado, en la medida de lo posible, con conocimiento o no de quien se le hizo el perjuicio. En esto se ha basado el principio de devolución o condenación, como lo comentamos anteriormente. Una vez que se haya compuesta nuestra situación económica, es nuestra obligación devolverle el dinero o el material que hayamos tomado a su dueño. Y que no es suficiente solo confesarse, sino que se actúe y devolverlo. Cooperación en la falta. 3 son los casos en que una persona puede verse involucrada en una falta de robo. El primero es que sabiendo calla. El segundo, el que pudiendo no evita el daño. Y 3, el que participa en el fruto de lo robado. Un ejemplo sencillo y claro es cuando sé que un vecino no sale a trabajar, que lo veo regularmente en la calle, reuniendo con unos amigos también en la calle, y sé que venden ropa
de una marca de una tienda comercial. Sé que es robada porque sacan en determinadas temporadas la ropa. No hice una llamada de denuncia y todavía les compro de la mercancía robada. Sé que es robada porque no son regularmente trabajadores estos señores. No denuncié y todavía le compro la mercancía robada. Aunque yo no los ayudé a saquear la mercancía de ese camión, participo en lo robado porque sé que no es de una actividad lícita o de trabajo de los propios señores. Los que gobiernan los estados quedan sujetas en lo personal a este mandamiento. Los estados y en general todo equipo de administración pública, aparte de la responsabilidad como persona física de cada uno de sus miembros, están obligados como gobierno por este mandamiento para respetar la propiedad pública que a ellos se ha sido encomendada y la propiedad privada de cada ciudadano, cuando en particular pueda cubrir el daño ocasionado por la expropiación por un beneficio público. Regresando al ejemplo de mi casa, me va a indemnizar el gobierno porque justamente en lugar de mi casa va a construirse un puente y pues deben hacerme un justo pago por el terreno. Hacen detrimento a mi habitación, a mi derecho de habitación y por tal deben de hacerme un pago justo y aunque sea para beneficio público deben de resarcirme. Ni capitalismo ni comunismo. En el sistema económico del capitalismo se hace énfasis en el derecho de la propiedad. Justamente es en el capitalismo cuando los empresarios amasan grandes fortunas explotando a los obreros. En el comunismo pretende arropar a toda su población, sin embargo, también no se cumple el séptimo mandamiento, puesto aquí lo disfraza con una falsa justicia social, donde se le quita a los ricos para dárselo a los pobres. Sin embargo, son muy pocos los beneficiados. De igual forma, no se distribuye igualitariamente la economía. Por ello que la Iglesia llama la atención a la humanidad sobre la justicia socioeconómica y reitera que la justicia social se finca en el cumplimiento del séptimo mandamiento: no robarás, y que solo puede basarse en la doctrina de Cristo, cuya virtud es la caridad.